Father who is in heaven, hallowed be your name. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your name is great, greatly to be praised. Let everything that has breath, let everything that has breath, let everything that has breath, praise the Lord. Let everything that has breath, let everything that has breath, let everything that has breath, praise the Lord. Dígale, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado serás. Padre nuestro que estás en el cielo, dígale, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado serás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado serás. Tu nombre es santo y digno de alabar. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Alabe a Dios. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Venga tu reino, sea tu voluntad. Venga tu reino, sea tu voluntad. En la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Lo que respire, alabe a Dios. Lo que respire, alabe a Dios. Lo que respire, alabe a Dios. Alabe a Dios. Lo que respire, alabe a Dios. Lo que respire, alabe a Dios. Lo que respire, alabe a Dios. Alabe a Dios. Sí, Señor, te alabamos en este día porque respiramos, Señor. Exaltamos su nombre, Padre. Nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Alábele al Señor, dígale: yo me gozo, Señor, en tu salvación. Yo me gozo en tu presencia, Señor. Me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación.
cantaré y gritaré ante aquel que me salvó. Me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo cantaré y gritaré ante aquel que me salvó. Me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo cantaré y gritaré ante aquel que me salvó. Yo alabaré al Señor, exaltaré su nombre, pues Él nos ha dado salvación. Yo me haré más vil, me haré más vil, por tal de agradar a aquel que me salvó. Yo me haré más vil, me haré más vil, al de agradar a aquel que me salvó. Me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo cantaré y gritaré ante aquel que me salvó. Me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo cantaré y gritaré ante aquel que me salvó. Te alabaré, Señor. Yo alabaré al Señor, exaltaré su nombre, pues Él nos ha dado salvación. Yo me haré más vil, me haré más vil, por tal de agradar a aquel que me salvó. Y yo me haré más vil, me haré más vil, por tal de agradar a aquel que me salvó. Yo me haré más vil, y yo me haré más vil, me haré más vil, por tal de agradar a aquel que me salvó. Y yo me haré más vil, me haré más vil, por tal de agradar a aquel que me salvó. Alábenle con las palmas al Señor, hermanos, todos juntos. Y le alabamos, Señor, le exaltamos. Gracias, Señor, le damos, Padre. Exaltamos su nombre, Señor, en este día. Y le agradecemos, Señor, por escuchar nuestra alabanza, por escuchar nuestra adoración, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta quedar en sufrimiento.
sufriendo alaba, en la prueba alaba, que estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Es porque está trabajando y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando extiende sus manos, es hora de vencer. Simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Vamos a levantar la voz. Alaba a Dios. 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 Sí, Señor, le exaltamos en este día y nos rendimos a usted, Señor. Según vamos pasando las ofrenderas, As we pass the offerings baskets, vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. and we're going to be reading from 2 Thessalonians chapter 2. El mensaje ahí está centrado ahora en el capítulo 2, el verso 1 y el 2, con eso vamos a abrir. We're going to be opening through verse 1 and 2. Y vamos a estar mirando And we're going to be seeing que hace unas par de semanas, unas 3 semanas, a few weeks back ago, el Señor puso en mi corazón empezar a hablar de este asunto porque he oído por ahí confusión, no necesariamente en la iglesia the Lord has put in my heart to talk about this Berea, because there has been some confusion, and it's not some confusion within this church per se, pero a través de oír opiniones y todo eso,
el Señor me inquietó mi corazón para hacerlo But through hearing some opinions, the Lord has put this message in my heart. acerca de su venida. And this is regarding his coming. Y el título que le he puesto en este día es ¿Cuándo vendrá? And the title of this message is, When Will He Come? Y como ya estudiamos, And as we have studied ¿cómo vendría? how he was going to come, Estudiamos que vendrá como repentinamente, como ladrón en la noche. he's going to come at night in any given moment. Eso lo estudiamos ahí en 1 Tesalonicenses 5:2. And we studied this in 1 Thessalonians 5:2. Miramos también por qué tiene que venir. And we also saw why he has to come. ¿Por qué tiene que venir? Tiene que venir porque hay muchas profecías que no se han cumplido. And this is because there's many prophecies that haven't been fulfilled. Algunos de ustedes no estuvieron, pero el mensaje se hizo en el capítulo primero de San Lucas, del verso 67 al 78. And we saw this in Luke 67 to 78, the verses. Y ahí miramos 1, una profecía chapter 1. bastante maravillosa, And here we saw a prophecy that's very wonderful. como este sacerdote How this priest, profetizó y sucedió. he was able to prophesy, and it happened. Y así hay muchas profecías que no se han cumplido y por eso Cristo tiene que venir. There's many prophecies that haven't been fulfilled, and he must come. Christ must come. Y hoy vamos a mirar cuándo vendrá. And we're going to see when he will be coming. Ese es algo que tenemos que estar muy conscientes nosotros, cuándo vendrá. And we must be conscious that when will he be coming. Vamos a leer el texto bíblico, Let us verso 1 y 2 Let us read verse 1 and 2 de 2 Tesalonicenses. of 2 Thessalonians. Y vamos a mirar lo que el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo a esta iglesia. And we're going to see what the Apostle Paul is saying to this church. Vamos a partir de ahí leyendo esos dos versos y luego vamos a desarrollar el mensaje en lo que sigue. And then we're going to be talking about the message. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus, Parece que todavía hay alguien buscando. Voy a dar un momento más de tiempo. I'm going to give a moment. It seems like somebody's still searching. Si usted lo prefiere en inglés, naturalmente, que por eso nuestro hermano está interpretándolo. If you prefer the message in English, that's where our brother is preaching. Puede usar su Biblia en inglés o en español. You could use your Bible either in Spanish or English. O el teléfono, si no trajo una Biblia literal. If you didn't bring a Bible, use your phone. El teléfono es algo que no es muy conveniente It is not convenient to use your phone, para una persona que no tenga experiencia en la palabra del Señor. especially a person who doesn't have experience with the word of the Lord. Porque lo mismo puede estar estudiando que mirando redes sociales. You could be studying the word and also be in social media. Y por eso es muy importante traer una Biblia física. It is very important to bring a physical Bible. No estamos diciendo que es la única forma hay una responsabilidad de nosotros si lo hacemos en el teléfono o lo hacemos en una Biblia física. It is our responsibility if we seek out the Bible either in our phone or in a physical Bible. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Capítulo 2, verso 1 y 2. Chapter 2, verse 1 and 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Now concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to him, we ask you, brothers, not to be quick and shaken in mind or alarmed, either by spirit or a spoken word or a letter, seeming to be from us, to the effects of the day of the Lord has come. Oremos. Let us pray. Padre, le damos gracias a hoy y siempre, especialmente en este momento, suplicándole a mi Señor que añada bendición a su divina palabra, ya que su palabra ya es bendita. También suplicamos a mi Señor, suplico en esta mañana,
que bendiga mi vida, que bendiga el fluir de su Espíritu Santo a través de mí como un conducto, Señor, para que al expresar, Señor, la palabra suya, Señor, su Espíritu Santo la lleve al corazón de nosotros, Señor, y que podamos entender, Señor, hablamos acerca de los tiempos, Señor, y que en su venida, Señor, estos tiempos deben de analizarse, Señor. Por ello, mi Señor, en esta mañana le suplico que al fluir, Señor, yo no la estorbe, Señor, yo no la maltrate, Señor, que sea de bendición para cada uno de los oyentes, desde el más pequeño hasta el más grande. Padre, que el mismo enemigo se asuste, Señor, con la perfección de su palabra y salga de este lugar si viniera a estorbar a alguno de mis hermanos, si viniera a estorbar a su siervo, si viniera a estorbar a quien lo está traduciendo, Señor. Señor, que por su palabra, Señor, este lugar, mientras que hablamos de su palabra, quede cubierto por su Espíritu Santo, que tiene el poder, el mismo poder que el Padre y que el Hijo, y que por ello, mi Señor, al confiar en usted, en esta mañana seamos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen, amen. En el tiempo pasado estudiamos cómo vendría el Señor We studied in the past how the Lord was going to y come qué haría. and what he was going to do. Hay algo muy importante que quiero que notemos, There's que something very el Señor en su venida There's something very y para important ser unidos con Él, that when he comes, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17, in 1 Thessalonians 4:17, Él nos enseña que vendrá. and it shows us here that he will come. Esa no es la venida a reinar, esa es la venida a levantar la iglesia. This isn't the coming for him to be king, to have his kingdom, but Esa this es la- is to take the church with him. Esa es la posición que tenemos nosotros, los que esperamos lo que llamamos el rapto de la iglesia. This is where the ones that we have, the position of him coming and taking his church with him, the rapture. Lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia, porque eso dice 1 Tesalonicenses 4:17, This is the taking of the church, 1 Thessalonians 4:17. que vendrá repentino. He would come suddenly. Dice que vendrá con trompeta de Dios, He would come with a loud trumpet of God. que solamente los creyentes van a escuchar este sonido. That only the believers are going to hear this sound. Este sonido prácticamente, en mi opinión personal, vendrá a la sabiduría de la comunión que tenemos con el Señor. And this sound, personally, I believe that's going to come from the wisdom and in the communion that we have with the Lord. Será un tipo de alarma It's going to be an alarm. y dice que los muertos resucitarán primero. It's a type of alarm that the ones who are passed away, the ones who are dead, are going to resurrect first. Y esta generación que está en ese tiempo And this generation that is in this time, serán transformados. they will be transformed. Quiere decir que nos enseña que debemos estar continuamente preparados, What this means is that we have to always be prepared. porque vendrá como ladrón en la noche, como lo hemos expresado. He will come as a thief at night, as we have expressed it before. Esa venida no es a reinar. This coming is not for him to come and rule. Él no viene a la tierra, podemos entender que Él viene y nos uniremos con Él en las nubes, He will be coming in the clouds, and we will be going with him in the clouds. lo que se llama ser liberados de los juicios de la ira de Dios que están a punto de aparecer. We will be freed from the judgments of the world that's going to happen here on earth. Estoy hablando en ese tiempo, no estoy diciendo que van a aparecer ahorita. I'm talking about this is going to happen at that time. I'm not saying that's going to happen in this current time. Quiere decir que si nosotros analizamos y leemos, This means that if we read and analyze, como nos ha dicho que la venida del Señor será para estar unidos juntamente con Él, because it says that we're always going to be with him, es la forma que la iglesia se escapará de estos juicios. that is how the church is going to be freed from those judgments. En estos juicios venideros habrá mucha iglesia In these coming times of judgment, there will be a lot of church que ha jugado con las cosas del Señor,
who has been playing around with the things of the Lord, y simplemente se quedará. and simply they're going to stay. Yo creo que algunos de ustedes han mirado lo que se llama, películas que han hecho dejados atrás, You probably have seen movies rapto Left de la Behind or The iglesia. Rapture of the Church, or como el Señor muestra en los evangelios que estarán dos personas en un lugar, dos mujeres moliendo, una será levantada y la otra quedada. how the Lord shows in the Gospels how there's going to be two people and one of them will be taken and the other one will be left behind. Es obvio que si esas dos personas que están juntas y una se queda, It is obvious that if two people are together and one goes and one stays, en la gran comisión que nosotros tenemos, siempre tenemos que hablar a toda persona, ¿verdad? in the Great Commission that we have to speak about the Lord to all people. Quiere decir que estas son personas que posiblemente están descuidadísimos, Possibly these are people who are not taking care of themselves. se quedarán, They're going to stay. y no quiero ni imaginar siquiera lo que pasará después de la ira de Dios. I can't imagine what the wrath of God is Ni going to be imaginarlo like. siquiera, hermanos, I don't even want to imagine pudiendo such, estar preparados como nos enseña la palabra. such an event. We must be ready how the word tells us to be Hay ready. tres posiciones en la escatología There's three- acerca de la venida del Señor There's a three reinar. There's three positions in the study of the Bible of how the Lord is going to come. Uno es que el Señor vendrá antes de la tribulación. One is that the Lord is going to come before the Great Tribulation. Eso se llama pre-tribulación. That's before the tribulation. Hay otra posición que vendrá en medio de la tribulación. So there's another position that he's going to be coming during the Y la otra tribulation. posición es que vendrá, que la iglesia pasará toda la gran tribulación. And there's another position that the church is going to be going through the Great Tribulation. Nosotros tenemos la primera, que es pre-tribulación. What we believe is that we're going to be taken by the Lord before the tribulation. No es por conveniencia nada más, It's not because it's convenient. es por lo que se ha logrado sacar a través de las escrituras. It's because what we have learned through the scriptures. Y la escatología siempre va a trabajar así, hermanos. And that's how we read the scriptures. Entonces esa es la posición que tiene la iglesia And that is the position that we have Berea. as a church y here muchas más, and many churches. muchos más grupos, vamos, porque la iglesia es una. Ok, All right. quiere decir que el Señor vendrá, nos uniremos con Él. The Lord will come and we will go with him. Y en la primera carta a los Corintios, And the first- 51 y 53, que lo vamos a leer, First lo que el apóstol Pablo Corinthians escribe ahí, 1 Corinthians 15, 51 lo vamos to a 52. leer porque esto en primera Corintios, en primera Tesalonicenses 4:14, 4:17 no especifica que seremos transformados, pero en la primera carta a los Corintios, allí sí nos enseña esto. In 1 Corinthians, it teaches us that we will be transformed. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 51 en adelante. 1 Corinthians 15. Estoy buscando, si a usted le pasa lo que a mí, yo estaba buscando en 2 Corintios, ¿eh? I was looking in 2 Corinthians, but it's 1 Corinthians. No, soy muy curioso para ponerle unos clips ahí para no batallar. 15:51 en adelante. And it's going to be from chapter 15, verse 51 forward. Dice así: And it says, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we all shall be changed. Refiriéndose a los muertos It's referring to the dead. que resucitaron cuando el Señor llega por la iglesia, They're going to resurrect when the Lord comes for his church. pero sí todos tendremos una transformación. But we all going to change. We will be transformed. Para esta generación que esté en ese tiempo, For that generation that's going to be during that time, estos cristianos que estén en ese tiempo, those Christians that are going to be there in that time,
Ellos no mirarán la muerte como nosotros, They're not going to see death like we are. los que la hayamos pasado la muerte. For those of us who do see death, Nosotros vamos a tener una transformación, we're going to be transformed, changed. pero ellos la tendrán o la tendremos en vida si el Señor viniese cuando nosotros estemos en ese día. And anybody who's living at that time is going to be changed, transformed when the Lord Verso comes. 52. Verse 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. In a moment, in the twinkle of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Esa generación, That generation, si fuésemos nosotros, if it is no us, moriremos, we will not die, sino que nuestro cuerpo físico se transformará but our physical body is going to change en un cuerpo glorificado. to a glorified body. 53. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. For this perishable body must put on imperishable, and this mortal body must be put on immortality. Y el verso 54 nos aclara también que ya no habrá mortalidad. And then 54, it tells us that there's not going to be any perishable. Ya viviremos para siempre con el Señor. We're going to live with the Lord forever. Dice, y cuando esto corruptible, hablando de esta carne, And when this, who is imperishable, se haya vestido de incorrupción, que es la transformación, this perishable has y been esto mortal, la separación de este cuerpo cuando morimos, this perishable is dressed into imperishable, and this mortal to immortality. se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, en la victoria de Cristo. And that is swallowed up in victory. Si usted está If you are, esperando que esto suceda, you're waiting for this to happen, usted posiblemente nunca lo va a mirar si usted no es esa generación de esos días. it might not happen because you might not be that generation of that time. Pero sí hay algo que podamos proceder a mirar en las Escrituras. Número 1, en la última porción Number one, in the last que portion, nos habla el verso 2, in verse 2, dice que el Señor está the Lord is, cerca. He is close. ¿Sí leímos o no leímos? Did we read or not read? Dice que el Señor está cerca. He is close. He's, Imaginemos o pensemos aquí, let ¿por us, qué menciona que el Señor está cerca? let us know why is it saying this. Recuerde que hace 2000 años escribió esto. Remember that about 2,000 years ago, this was written. Y por eso el apóstol Pablo aclara And that is why the Apostle Paul que habrá burladores clarifies that there are going to be people que who make leerán fun of, sin entender that they were going to read without understanding. y dirán, pero si desde el tiempo que pasó esto ya pasó tanto tiempo y no ha sucedido. That this has been written about and it hasn't happened. Déjeme recordarle algo. Let me remind you something. No se está refiriendo al tiempo de Dios, It's not referring to the time of God. se está refiriendo al tiempo de nosotros. It's referring to the time of us. Nosotros vivimos en el tiempo, We are subject en to el time. tiempo terrenal. We're subject to this time. Dios no tiene tiempo, Dios no vive en el tiempo. The Lord does not live in our time. Él proporcionó el tiempo y nosotros lo acomodamos Time has been given to us by Him, and we're the ones that administrate it. a segundos, 2 seconds, horas, hours, días, days, semanas, weeks, meses months, y años. and years. Ese es el tiempo del ser humano. That is the time of humans. Quiere decir que cada vez que una persona muere en el Señor, Well, that means that when a person dies in the Lord, aquellos que no le tienen miedo a leer del infierno, those who are not afraid to be talking about hell, han leído en Lucas they have read in Luke 19 19 que a los cristianos, a los que mueren en el Señor, los ángeles vienen y los llevan. and it says there that those who died in the Lord, angels come and take them.
Quiere decir que es cuando una persona muere. That is when a person dies. Cristo está cerca si hablamos de generaciones de que morimos de una muerte natural. Those who of generations who have died of natural death. Yo soy la persona que está más cerca de ese tiempo que se está hablando aquí entre todos los que estamos aquí, I am the person who is closest of that time porque yo tengo 72 años. because I am 72 years old. Si muero de una muerte natural, posiblemente sea unos 80, 82 años, Perhaps I might reach 85, yo qué sé, 82, 85, o 90, vamos. perhaps Lo maybe que sea, 90, vamos. whatever the case may be. Pero el Señor está cerca para mí. But the Lord is close to me. Porque cuando yo muera, Él va a enviar sus ángeles a levantar mi alma y mi espíritu. When I die, the Lord is going to send his angels to pick my soul up, my spirit. Entonces, aquí no está diciendo que está cerca, que dijo hace 2000 años y que no es cierto. It's not saying that he's close 2,000 years ago, and that may not be the case. No toda la gente muere de muerte natural, hermanos. We not all die of natural death. Hay algunos que mueren en accidentes, There's many who died in car accidents or otros accidents. matados Some are murdered por individuos. from different ¿Y cuál individuals. es el punto? What is the point? De estar listos 24 horas al día, We must be ready 24 hours a porque el day Señor viene pronto cuando morimos. because the Lord's coming soon, coming when we die. Eso está relacionado con el tiempo de nosotros, no con el tiempo de Dios. This is the relationship between our time, not the time of God. De modo que no esté diciendo, no, pues ya hace 2000 años que dijo el Señor eso y no ha venido, a lo mejor no es cierto. Y entremos al verso 3, Perhaps some may say, oh no, the Lord has said 2,000 years ago that he was que coming. es la It's not true. exhortación del apóstol. Now let us read verse 3. Número 1 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. Let no one deceive you in any way. Y el Señor en Mateo 24 nos enseñó In Matthew 24, the Lord showed us que no os dejéis engañar por nadie, porque He's- vendrán muchos anticristos. He showed us not to be deceived by anybody because there will be many antichrist. Hay algo que tenemos que aprender a definir entre anticristo Let us learn how to define antichrist y el anticristo. and the antichrist. Cuando empecé apenas en el cristianismo, When I first started in Christianity, yo oía a la gente que el fulano es el anticristo, I would hear many people say that such person is the antichrist. que el presidente de allá de Rusia es el anticristo, The Russian president is the antichrist. que Rigas es el anticristo, The so and so is the antichrist. que diferentes personas. Different people. Y todavía he oído decir que si Trump sería el anticristo. And I also heard that perhaps Trump is the antichrist. Aquí estamos hablando de un anticristo. We're here talking about a antichrist. Inclusive hay cristianos anticristos. There's perhaps even Christians who are antichrist. Cristianos Christians que creen parte de la escritura y parte que no es parte de la escritura. they believe part of the scriptures and doesn't believe the other part of the scriptures. Y no debe haber confusión entre nosotros de lo que es un anticristo y el anticristo. Let us not be confused about the many antichrist and the antichrist. El anticristo es un nombre específico, The antichrist is a specific man. físico, que vendrá y aparecerá en cierto tiempo. It's a physical man that's going to show up and he's going to be certain in a certain time. Y claro que se hará llamar como el Mesías. And he will call himself the Messiah. Este anticristo aquí está mencionado y lo vamos a aprender en este día. He is, Si es que no lo sabía, he is mentioned here, and we're going to learn about this today if you didn't know this. y nosotros ni debemos estar preocupados por cuando este individuo venga. And we shouldn't be worried about when this individual comes. Debemos estar preocupados por nosotros We must be prepared antes que este individuo venga. and worry about ourselves before this person shows up. Nadie se engañe, eso nos dijo Mateo 24. Usted ya lo sabemos, ¿verdad? Matthew 24 says not to be deceived. We Que already vendrían know muchos this. en su nombre. Many will come under his name. Tengo entendido que Israel tiene alrededor de 30
Mesías que han venido. I have an understanding that there's 30 messiahs that have come to Israel, Y ahorita hay uno que se está moviendo también como Mesías. and there's a new one that is moving as a Parece que se messiah. llama David Moisés o no sé, con algo así. His name is David Moses, something like that. Que no tiene caso ni hablar siquiera de eso. It's not the case even to talk Anticristos ha about habido this. todo el tiempo. Antichrist has happened all the time. Lo que vamos a ver ahora es algo muy diferente a esos anticristos que mucha gente piensa o ha mirado o hasta ha dicho que esos son. We're going to see something different about the Antichrist Que son el anticristo. that many Número people uno, talk nadie about. os engañe. Number one, do not be deceived. Porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 3. For that the day will come unless the rebellion comes first and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Dice que para que venga el anticristo, For the Antichrist to come, no un anticristo, the Antichrist, dice que debe aparecer primero una gran apostasía. an apostasy must happen, a rebellion. Desde los primeros tiempos From the beginning of time, ha habido apóstatas. there has been people who have been rebellious. Inclusive hay una secta que le llama apóstata a todo el que deja la organización de ellos. And there's a sect that says that everybody is rebellious when they leave their belief or their teachings. Hay ciertos grupos de iglesias también que han dicho que una persona cuando deja su denominación o su iglesia ya apostató. And there's other groups that say that once a person leaves their church, their teachings, they become an apostle person. Apostasía se le Rebeldes. llama a aquel que conoció la palabra del Señor limpia, A rebellious person is the one who knows the truth, en learns una it, sana doctrina, a good doctrine, y de repente apareció que siempre ya no cree. and then later on they come out that they don't believe in this. Y que ni le hablen de Cristo, no le hablen nada de esto, porque ya no cree. And you can't even speak to them about Christ because they don't believe. Y yo no sé si fue en la mañana, el domingo pasado, que les dije acerca de este hombre que miré con un pastor que sale en redes sociales. So I heard about this man who I saw in the social media, Él habla acerca de los detalles de cómo está pasando los tiempos and he talks about the different details about the different times that are happening, y está hablando de un escritor muy popular and talks about an individual who's popular, que tiene miles de volúmenes que escribió acerca de la iglesia and he has written large volumes of the church, y ya ha bendecido con su escritura a millones y millones de anglos. and he has blessed many Christians, Anglo people, with Se his me fue el teachings. nombre de esta persona, I forgot the name of this person, pero esta persona escribió en Instagram hace un par de semanas and this person wrote a few weeks back, que él ya no es cristiano y es muy feliz. and he was saying that he is no longer a Christian and that he is truly happy. Eso es hacerse apóstata. That's being a rebellious person. Ese es un apóstata. Y hay varios de esos. And there's many people like that. Ha habido pastores, Pastors, ha habido pastoras female pastors, que predicaron, that they preach, enseñaron, they taught, organizaron y establecieron iglesias. they organized and established churches, Y simplemente apostataron de la fe. and they decided to be rebellious against the faith. Y yo este año hasta he exhortado a personas que seguían a una pastora I have talked to people who have decided to follow this preacher, y vez tras vez esto está incrementando esta apostasía. and time to time again we see people who are being rebellious, Pero ahorita todavía no es nada. and now it's nothing what we see today. Pero por lo que se oye, But what we hear, de acuerdo a esta palabra, according to this word, vendrá una gran apostasía. there's going to be a great rebellion and apostasy. Y pues si ya estamos mirando mucho de esto. We're seeing this. Y yo no quiero que usted piense que yo estoy diciendo que ya es el tiempo. I'm not saying that you may say that this is the time. Número uno, Number one, vendrá una gran apostasía. there will be a great apostasy, a great rebellion. Estamos en el verso 3, ¿verdad? Verse 3. Dice, antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Unless the rebellion comes first and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. En medio de esa apostasía In the midst of that rebellion, the apostasy, aparecerá lo que se llama el anticristo. the apostasy, Aquí se le llama el hijo de perdición. the Antichrist, the son of destruction, will Verso appear. 4. Verse 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Who opposes us and exalts himself against every so-called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, proclaiming himself to be God. Los tiempos están apresurando, hermanos. Times are happening quickly. Esta persona dice que aparecerá Here is saying that he will appear. Aparecerá como un salvador del mundo. He will appear like a savior to the world. En un estudio que estuve mirando, In the study that I was looking at, los últimos 3 papas, the last 3 popes, incluyendo a Francisco, including Francis Francisco y el anterior, and Juan the- Pablo II the one who was prior to him, y John Paul, perdón, Benedicto, Benedict, Francisco, Benedicto y Juan Pablo II, Francis, Benedict, and ellos 3 the last 3 popes. expresaron esto: They all express this. necesitamos un líder mundial. We need a worldly leader. Ahora, Now, mucha de esta iglesia, me da pena decirlo, pero mucha de esta iglesia many of the churches, I'm embarrassed to say this, católica ni cuenta se da porque nunca no están interesados en todo esto. many churches, perhaps Catholic, in the Catholicism, Pero no hace mucho que el Papa dio esa encíclica. the Pope gave this discussion about this. No quiero ponerme a decir todo lo que dijo porque no es el tema. I'm not going to say everything that he said because it's not the. Pero se está moviendo que necesitamos un líder mundial porque Francisco se enfocó en que ya nos dimos cuenta que los hombres no pueden resolver el asunto de una pandemia como esta. Yeah, so pretty much they said they need a world leader because of the pandemic that happened. Los tiempos se están acercando. The times are coming close. Y dice la palabra que este individuo vendrá This individual will come. engañando a Israel. This individual will trick Israel. Ahora, cuando aquí dice que se sentará en el templo, When it says here that he would sit himself in La the temple mayor- of God, la mayor parte de nosotros sabemos que no hay un templo en Israel, ¿verdad? many of us already know that there's no temple in Israel. Pues cuando uno se informa por ahí cómo están las cosas, When you inform yourself on what's going on, en Israel está todo preparado para este templo. in Israel, everything's ready for this temple. Y este templo será de acuerdo a lo más cerca que se ha estudiado, This temple is going to be as near as it been studied, a un lado de la mezquita de Omar, near the mosque. que es donde estaba anteriormente el templo viejo. And that's where the old temple was. Solamente se llevará 90 días para armar el templo. There will be only 90 days to construct this new temple. Solamente 3 meses. 3 months. Y el templo estará listo. The temple will be ready. Hay posiciones que creen que el templo nunca se va a construir. There's people that believe that the temple will not be built again. Hay una mujer judía y un hombre judío que están hablando acerca de eso. There's these people that are talking about Jewish people. Ellos tienen evidencia que todo está listo. They have the evidence that everything's ready. Su símbolo sagrado, que es el candelabro de 7 puntas, Their symbol, their Jewish symbol, lo tienen listo, pesa 75 toneladas de oro. weighs 75 tons, their symbol. No, nada más para ser movido por una grúa y ponerlo en el lugar apropiado. And they just have to move their different symbols to put it in the appropriate place. Que el mentiroso no le engañe y decir, el hermano mira mucha televisión. May the liar don't tell you that I see too much television. Yo miro más información que televisión, si lo puede creer. I see more information than
television, if you could believe this. Este falso Mesías que estamos mirando aquí This false Messiah that we're seeing here, vendrá cuando la apostasía esté en exceso. he will come when the rebellion, the apostasy is in La excess. apostasía se está moviendo rápido. Apostasy has been moving rapidly. Los gobiernos están practicando mucha injusticia. Many governments are practicing so many injustices. Nuestro presidente Our president, ya abrió las puertas nuevamente para el aborto. he opened the doors for abortion. El aborto es la masacre y la abominación más grande que está pasando en la historia humana en estos días. Abortion is one of the abominations that happening in our times as human beings. Aprobada por el sistema político. Approved by the political system. Pero va a aparecer un líder A leader will appear. que va a ofrecer lo que leímos antes cuando digan paz y qué y A seguridad. leader will appear that will be saying, Entonces dice que vendrá sobre ellos sin ninguna excusa. a leader will come saying peace and prosperity, and then suddenly destruction will come. Recuerde el vocábulo. Vendrá sobre ellos, no vendrá sobre la iglesia. Destruction will come suddenly upon them, Hoy sobre iglesia fría or upon the church that is que cold, aplica esos sellos. cold spiritually. Estamos en el verso 4, ¿verdad? We're in Dice verse que 4. llegará como Mesías. He will come as a Messiah. Habrá un periodo de 7 años, There will de be a- acuerdo a los escritos de Daniel. There will be a period of 7 years according to the writings of Daniel. Y en ese periodo de 7 años, los primeros 7 años, And in that period of 7 years, in the first 3 years and a half, este individuo posiblemente les va a ayudar a construir el templo. perhaps this individual is going to help build this temple. Este individuo va a resolver problemas mundiales. He's going to be able to resolve worldly problems. Este individuo This individual, va a llegar como el Mesías que está esperando Israel. he will come as the Messiah that Israel is waiting. Van a ser convencidos. They're going to be convinced. Pero dice que después de la mitad de esos tiempos, que es 3 años y medio, In the middle of these 7 years, 3 years and a half, cambiará de opinión, he would change his position. se levantará con todo lo que se le da culto a Dios. He will raise upon everything that is worship to God. Sucederá lo que ya sucedió en los tiempos pasados, An event will happen just as it did in the past event. que un líder llamado Antíoco Epífanes profanó el templo de los judíos antes de ser destruido. That a leader came and profaned the temple. Este individuo volverá a hacer exactamente lo mismo. This individual will do the same thing. Entonces se volteará contra el pueblo judío. He will go against Después de 3 años y medio, the people of Israel after 3 years and a half. y luego empezará lo que se llama la verdadera gran tribulación. And then we're going to see the great tribulation is going to La start. tribulación empieza desde antes de la gran tribulación, The tribulation is going to start before the great tribulation, porque todo se hace como este individuo dice mientras los primeros 3 años y medio, o puede que antes. and this individual is going to have full control, and whatever he says is Y going la to happen. misma iglesia que será levantada pasará por un tipo de tribulación como lo ha pasado siempre. And the church that stays is going to have a tribulation. Pero de acuerdo a la enseñanza que tenemos, no pasará lo que se llama la gran tribulación, la ira de Dios contra las naciones. The church will not experience the great tribulation, the wrath of God against the nations. La iglesia será levantada. The church will be lifted up. Verso 5. Verse 5. Miramos ahí, dice, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios en el verso 4, y es objeto de Dios tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Who opposes and exalts himself against every so-called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, proclaiming himself to be God. Imagínense la sorpresita para los judíos después de su Mesías, Could you imagine the surprise for the Jewish people? y la sorpresita para los que se queden también. And those who do stay, Que no me gustaría que ningún beriano se quedara. that anybody from this church should stay behind. Pero ese es el deseo del pastor solamente. El deseo debe de estar en usted, de no quedarse. That is my desire, that you don't stay, No but en el pastor nada más.
But you must also have that desire not to stay behind. Dice el apóstol, dice, ¿no os acordáis que yo les decía esto en el verso 5? In verse 5, do you not remember that when I was still with you, I said this? ¿No os acordáis que yo os decía esto cuando estaba con vos? Cuando estaba con vosotros, está hablando ya enseñándoles. Yo les dije eso. Do you Deben not- de estar preparados. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things, that you must be ready? Ahora vosotros, verso 6, Verse 6, sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo sea manifiesto. and you know what is restraining him now, so that he may be revealed in his time. En estos días la iglesia llena del Espíritu Santo está orando. In these times, the church filled with the Holy Spirit is praying. En este tiempo la iglesia está intercediendo por las personas, por salvación, por todo esto, ¿verdad? In this time, the church cries out to the Lord for the souls that Hay un need to gran meet the Lord. poder de la iglesia en oración. There is a great power in prayer. Cuando la iglesia sea levantada, When the church is lifted, ese poder de la iglesia se levantará y seguirá. that power is going to be lifted as well. En ese tiempo se irán a andar asustadas mucha gente, como exhorta en el principio, que no os asustéis. In this time, many people will be scared, will be terrified. It is how it's written, not to be afraid. Quiere decir, amados, What it means, beloved, como dice el verso 6, verse 6 says, dice, ¿qué es lo que lo detiene? Pues número 1, que la iglesia está activa. what does restrain him? Number 1, that the church is active. Verso 7, Verse 7, recuerde y medite, esto se escribió hace 2000 años. remember and meditate. This has been written 2,000 years ago. Y fíjese lo que dice el apóstol, el verso 7. And this is what the apostle says in verse 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains it will do so until he is out of the way. Hay una gran denominación que no quiero mencionar el nombre por no entrar en detalles. There's a great denomination that I'm not going No to say their sé name. si todavía tiene esta posición, I do not know if they still have this position. pero ellos enseñaban They used to teach. que el Espíritu Santo es quitado de la tierra. They used to teach that the Holy Spirit was taken away from earth. Entonces, si el Espíritu Santo es quitado de la tierra, ¿con qué espíritu se va a levantar el pueblo judío? And if the Holy Spirit is taken away from the earth, then with what spirit is the Jewish people going to be will be rising? Los que se queden, número 1, The ones who stay, number 1. ¿con qué espíritu serán levantados? With what spirit will they rise? ¿Con qué espíritu se levantarán 144,000 judíos que serán sellados para predicar el evangelio cuando ya entiendan del falso Mesías? ¿Con qué espíritu sería? How 144,000 Jewish people are going to rise? Esta porción bíblica no se refiere a que el Espíritu Santo será quitado. This portion is not referring that the Holy Spirit is going to be removed. Dice la palabra que será quitado de en medio. The scripture is saying that it's going to be removed. Quiere decir que el Señor What is saying here that the Lord, quitará el poder de Él, it's going to take the power of de estar deteniendo a la iglesia. the restraints of Estoy the hablando del church, poder, no estoy hablando del Espíritu. of the power. El Espíritu I Santo. meant power, not about the Holy Spirit. Y aquí dice que este individuo será quitado de en medio. It's saying here that will be taken away. Mira, hermano, nosotros Us, brothers, somos salvos we are saved. y el Señor solamente nos quitó de en medio de nosotros el pecado. He took away from us the sin. Nada más nos separó el pecado. He separated us from sin. Esta porción bíblica se refiere a que será hecho a un lado hasta para que suceda lo demás que está por venir, que es la ira de Dios. And what the scripture is referring that it's going to be taken away, like that the wrath of God could happen. No debatería yo no haría un debate con nadie de estas personas que creen eso, I wouldn't debate a person who believes this,
Porque para mí no tiene lógica que el Espíritu Santo sea quitado, It's que not ya lo- no exista aquí, It is not logical for the Holy Spirit to be removed and not to exist here, cuando el texto realmente lo único que quiere decir que este individuo será hecho a un lado mientras que sucede todo esto, y está sucediendo por medio del mismo, que se cumple el tiempo de este individuo. Verso 8. verse 8. Entonces se manifestará lo que este individuo es. Se manifestará aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. And then the lawlessness one will be revealed, whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and bring to nothing by the appearance of his coming. Cuando esto está sucediendo, hermano, When this is happening, la brother, iglesia es levantada, the church is lifted up, este individuo aparece this individual appears. en la generación que ya hablamos, In this generation that we already talked about, engaña a Israel, he will deceive. engaña a mucha iglesia, He will deceive Israel. He will esa deceive the iglesia que church. se queda, And that church that stayed behind, que está confiando más en sus carros, en sus bienes, en su banco, está confiando más en todo que en Dios. who is trusting their finances, their house, their jobs, their different positions, Llega con Then un in God. Mesías, and then in God, and lo aplauden. this Messiah comes and Oh, they applaud him. este hombre ya solucionó el problema aquí con nosotros, que somos iglesia. And this Messiah is going to give the solution to the No church. todos vamos a hacer eso. Yo estoy pensando que no todos vamos a hacer eso. I don't believe that all of us will be accepting this. Lo hará solamente esa gente. Only those people. Dios tenga misericordia de ellos. May the Lord have mercy over them. Dice que el Señor lo hará a un lado, That the Lord He will take him away. lo quitará de en medio de lo que está pasando entre medio de la iglesia y esta situación. He will take the restraints away. Se manifestará, verso 8. He will manifest himself, verse 8. Dice que el Señor entonces regresará. And then it says that the Lord will come back. Es cuando el Señor regresa a reinar en la tierra. That is when the Lord will come and rule the earth. Así es cuando Él vendrá por segunda vez. And that is when he will be coming, his second coming. Usted puede decir, no, pero es que ya es una tercera vez. And you may be saying, this is his third time. No se le puede llamar una segunda venida cuando viene por la iglesia, porque Él no viene no para en la tierra. You don't call it his second coming when he comes for his church. Nos because reunimos con Él en las nubes. he doesn't come and stand on earth. We will reunite with him in the clouds. Dice que en ese tiempo será destruido con el resplandor de su venida. And at that time he will destroy him with the splendor of his coming, appearance of Y his aquí da coming. una descripción de lo que es. And it gives a description. here. Verso 9. Verse 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. The coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders. Este tipo de señas y prodigios lo puede analizar en Mateo 24:24. You can also analyze this in Matthew 24:24. 10 y 11. Verse 10 con and esto 11. terminamos And we're lo de going to hoy. close. Con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. And with all wicked deception of those who are perishing because they refuse to love the truth and so be saved. Fíjese al grado que llega el ser humano. Verso 11. Can you see the condition of man? Verse 11. Y fíjese lo que Dios hace ya con estas personas, See what the Lord does with these people, con estos apóstatas. with these people who are rebellious. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Therefore God sends them a strong delusion so that they may believe what is false. Verso 12. Verse 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. In order that all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness. Y ya ahí estamos hablando de lo que debemos seguir haciendo, verso 13 en adelante. And verse 13 and so forth talks about what we must continue doing. ¿Cuándo vendrá el Señor a reinar? When will the Lord come to Después rule? de levantar a la iglesia. After coming from the church? No estemos pensando, bueno,
chance que sea cuando ya esté llegando el tiempo de esos 7 años. It's not going to be perhaps after the time of those 7 years. Mi opinión personal My y de personal exhortación a la iglesia And me telling the church, es hacer lo que dice la palabra. and let us do what the word Estar says. preparados porque el Señor vendrá por su iglesia como ladrón en la noche. We must be prepared because the Lord is coming like a thief at night. Cuando Él venga a reinar no va a venir como ladrón en la noche. When the Lord comes to rule, he's not going to come as a thief at night. Dice que va a venir en las nubes y todo ojo le verá. He will be coming in the clouds and every eye will see him. Y entonces se lamentarán todas las naciones. And all the nations will cry out. De modo que hay que estar preparados porque Cristo viene pronto por una iglesia que está preparada. Let us be ready because the Lord is coming for a church that is ready, that is prepared. Primero hablamos acerca de los tiempos que debemos estar. Durante todos estos tiempos debemos estar preparados. Throughout this whole times we were speaking about, we must be ready. Después hablamos cómo vendría, que vendría como ladrón en la noche. And he will be coming as a thief at night. Y ahora se expresó cuándo vendrá. And now we talked about when he will be Número coming. 1, que vendrá por la iglesia antes de esta tribulación. He will be coming before the church, before the Y great número tribulation. 2, And number cuando 2, vendrá a reinar por 1000 años. and he will come to rule for 1,000 years. Esta es la enseñanza que tiene Templo Berea. This is the teaching that our church has. Usted oye un asunto diferente, ignórelo, no se ponga a debatirlo si no tiene evidencia cómo defenderse. If you hear something different, ignore it. Do not debate unless you have the evidence within you. Por eso es importante That's why it is important estar leyendo y leyendo las escrituras hasta que encuentre uno lo que el texto bíblico dice, pidiéndole al Señor revelación, pidiéndole iluminación, comparando lo que dice aquí, lo que dice allá, y el Espíritu Santo va acomodando nuestras mentes para vivir, no vivir asustados, como dice el apóstol. It is important to read the scriptures here and there and compare them and make sure that we keep on reading. Cuando usted termina de leer las dos cartas que le escribe a los tesalonicenses, que es una iglesia prácticamente nueva, When you read the two letters, for First and Second Thessalonians, it's practically a new church. usted va a mirar como ahí mismo donde estábamos leyendo ahora, como dice que no nos dejemos engañar por cartas que no sean las cartas que escribió Pablo. It is O Pedro, los it is saying that not to be deceived with letters that weren't written by the apostles. Conocí una persona, una señora ancianita, una persona, no la conocí, I met oí this. hablar de ella. I heard about this lady, this elderly lady, Una persona muy católica, this person that was very religious, Catholic, muy entregada a la religión. very given to her religion. Cuando apareció el mentado, el código de Da Vinci, When the Da Vinci Code happened, la señora se puso y lo miró en History Channel o en cuál canal de esos. this lady started watching these videos in the History Channel and so forth, documentaries about the Da Vinci Code. Y la señora empezó a decirle a las demás personas, yo estaba equivocada. And this lady started saying that she was mistaken. Mi Cristo en el que yo creía como lo creía, The Christ that I believed in estuvo casado y tuvo hijos. was married and had children. ¿Por qué esa señora pensaría así? Why do you think this lady thought this? Porque no estaba instruida. Because she didn't have the instruction. Usted tiene una Biblia, If you have a Bible, usted tiene una responsabilidad. you have a responsibility. Ya no queda del pastor nada más estarle recordando lo que va a pasar. It is not up to the pastors to remind you what's Esta going to happen. Biblia es un mapa para llegar al Señor. This is the map to go to the Lord. El pastor no lo va a llevar, el pastor no es el mapa. The pastor's not going to take you there. El mejor predicador no es el mapa. He's not, the best preacher. The pastor is not the El map. mapa es la palabra de Dios cuando usted se empapa de ella The map is here, the word y of no va a God. ser engañado. Póngase de And pie you en will esta not tarde. deceive. Please stand up.